Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El suelo crujía bajo sus botas, como si el planeta mismo intentara advertirle que diera media vuelta. Nadie bajaba hasta los niveles prohibidos del sector 12 sin una sentencia de muerte o un corazón roto. Matías no tenía sentencia, pero su corazón ya no latía por sí mismo. Solo lo impulsaba un nombre, Irka. Aquel lugar no era una prisión común. Era una fosa, una tumba viviente sellada con símbolos de más de 30 civilizaciones distintas. Los metales usados para forjar esas puertas no existían en ningún otro lugar de la galaxia. Y aún así, él las empujó con ambas manos, jadeando, mientras el polvo maldito se colaba en sus pulmones. Una luz débil iluminaba el centro del abismo. Allí, envuelta en cadenas que brillaban con fuego líquido, yacía la criatura. La bestia. Su cuerpo era más grande que una corbeta de combate, recubierto de placas óseas negras como la noche más densa. Pero lo que atrapó la atención de Matías no fue su tamaño, sino el modo en que respiraba. Como un ser vivo atrapado, no como una máquina de matar sin alma. La bestia abrió lentamente sus ojos. Dos esferas ardientes, antiguas, cargadas de dolor y reconocimiento. Matías no levantó su arma. Ni siquiera se movió. Sé lo que eres. Sé lo que hiciste, dijo, con la voz firme, aunque el sudor empapaba su espalda. Matarías a 1000 más si te lo ordenaran. Pero yo no he venido a darte órdenes. El monstruo no rugió. Inclinó la cabeza, lo justo para que Matías entendiera que lo escuchaba. Ella está en peligro. La tienen, y no puedo hacer esto solo. El eco de su voz se perdió entre las paredes agrietadas. El silencio se volvió pesado, irrespirable. Y entonces, sin previo aviso, una de las cadenas se soltó, cayendo al suelo con un sonido seco y mortal. Matías no se movió. Otra cadena. Luego otra. El titán se irguió, despacio, su musculatura temblando de siglos de contención. Su aliento caliente llenó la cámara. Su sombra envolvió al humano. No estoy aquí para controlarte, susurró Matías, mirando directo a esos ojos ardientes. Solo te pido ayuda. No por mí. Por ella. Un rugido retumbó en el corazón del planeta. No de rabia. De decisión. Cuando la bestia dio un paso hacia él, Matías no tembló. De alguna forma, lo supo, acababa de domar lo indomable. No con poder. No con cadenas. Con amor. Y lo más aterrador, fue que la bestia lo aceptó. Juntos, salieron de la prisión de ceniza. Una bestia milenaria y un humano quebrado. La galaxia no estaba lista. Pero él tampoco pedía permiso. Solo quería recuperar a la mujer que amaba. Aunque eso significara desatar el fin del universo. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Las luces azules de la base orbital Palantis 4 parpadeaban al ritmo de las alarmas. Desde la atmósfera inferior, los satélites defensivos rastreaban algo imposible, un objeto masivo, sin firma electrónica reconocible, ascendiendo a través de la tormenta de cenizas y polvo electromagnético. Los oficiales no sabían si era una nave, un arma o un error del sistema. Hasta que vieron los ojos. Dos luces rojas gigantescas, incandescentes, cruzaron el cielo como brasas vivientes. Y delante de esa colosal criatura caminaba un humano, sin armadura, sin refuerzos. Solo con una mirada decidida y los puños apretados. Matías. Dentro de la celda suspendida en el núcleo de mando, Irka sentía su cuerpo pesado, su mente como un mar espeso. Habían intentado doblegarla con drogas, interrogatorios psíquicos, incluso ilusiones. Pero nada funcionó. Porque ella sabía que él vendría. Los custodios se burlaban de esa idea. El humano. No vendrá, le decían. Ya se habrá olvidado de ti. Ella no respondía. Solo cerraba los ojos y recordaba su tacto, su voz, su promesa. El primer temblor los desconcertó. El segundo arrancó de cuajo la compuerta de hangar principal. La bestia entró como un fuego vivo, aplastando torretas automáticas y lanzando al vacío a los soldados que intentaban contenerla. Nadie entendía por qué la criatura más destructiva jamás registrada no arrasaba todo a su paso. Solo destruía lo que amenazaba al hombre que caminaba a su lado. Matías avanzó entre cuerpos inconscientes y escombros. Su sangre manchaba la ropa. Un proyectil lo había alcanzado en el hombro, pero ni se inmutó. El núcleo estaba a 100 metros. La estructura vibraba. Las paredes se plegaban por el calor y la presión de la presencia de la bestia.
Irka levantó la cabeza cuando escuchó los pasos. Lentos, firmes, familiares. Los sensores de seguridad fallaron justo cuando Matías apareció en el pasillo. No gritó. No pidió acceso. Solo miró la cápsula de contención. Ella estaba pálida, débil, pero viva. Matías colocó la palma contra el cristal. Irka hizo lo mismo. Sus manos separadas por apenas unos centímetros. Viniste, dijo ella, la voz rota. Matías apretó los dientes. Activó la consola y volcó todos los códigos que había robado, forzado y adivinado en su camino hasta allí. La cápsula vibró, silbó, y luego se abrió. Irka cayó hacia adelante, y él la atrapó entre sus brazos como si fuera lo más precioso del universo. Te lo prometí, murmuró. Ella hundió el rostro en su cuello, temblando. No por miedo, sino por todo lo que había contenido en su pecho durante los días de encierro. Y entonces, tras ellos, la bestia se agachó como un centinela, como un perro de guerra protegiendo a su manada. No gruñó. Solo esperó. Pero no tardó en oírse un estruendo diferente. Naves de refuerzo. Alarmas de evacuación. Irka levantó la cabeza, débil, con los ojos aún húmedos. Vendrán por nosotros. Matías miró a la bestia. Esta asintió con un gruñido bajo, casi humano. Entonces que vengan. La celda se convirtió en ceniza. Y la bestia rugió. Ya no por sí misma, sino por ella. Por él. Por los dos. La nave robada descendió con violencia sobre un planeta sin nombre, oculto en los márgenes del sistema Sevar, donde las tormentas magnéticas interferían con cualquier señal. Era un mundo olvidado, cubierto de junglas densas y ruinas de una civilización extinguida hacía siglos. El lugar perfecto para esconderse, para sanar, para respirar. El impacto de aterrizaje dejó una estela de humo a su paso. Matías sujetaba a Irka contra su pecho, mientras el monstruo, Torak, emergía por la compuerta trasera de la nave con el lomo herido y las fauces cubiertas de sangre seca. No se quejaba. Solo caminaba como un coloso cansado de luchar. Instalaron un campamento improvisado entre los restos de un antiguo templo. Columnas partidas, inscripciones borradas por el tiempo, y una especie de serenidad que no pertenecía al resto del universo. Allí, en ese lugar sin nombre, por fin tuvieron un momento para ellos. Matías dedicó sus horas a cuidar de Irka. Ella no podía moverse mucho, pero su color volvía poco a poco. Las cicatrices desaparecían. Y aunque el miedo a ser encontrados todavía pesaba en su pecho, lo miraba como si él fuera su escudo. Como si fuera imposible que algo malo sucediera mientras estuviera con ella. ¿Sabes que podrían seguirnos? Le dijo una noche, con la voz aún ronca, mientras él curaba una quemadura en su brazo. Entonces que lo hagan, respondió él, sin levantar la vista. No pienso correr. No otra vez. Irka sonrió, cansada pero real. Se inclinó y rozó su frente contra la suya. Podías haberte ido, podrías haber salvado tu vida. Mi vida está contigo. Si no te salvaba, me perdía igual. Él la besó. No como un héroe. Como un hombre roto que finalmente había recuperado lo que más le importaba. Sus labios se encontraron con lentitud, como si el universo entero hubiera contenido el aliento hasta ese instante. Ella respondió con hambre, con ternura y con fuego, como si su cuerpo recordara lo que su mente intentaba olvidar. Esa noche durmieron juntos por primera vez desde la fuga. No por necesidad, sino por deseo, por amor. Y mientras ellos se abrazaban bajo las estrellas púrpuras de ese planeta desconocido, Torak permanecía inmóvil junto al templo, con sus ojos encendidos clavados en el cielo. Cuidando. Esperando. Pero la calma duró poco. Al amanecer, Matías se alejó unos metros para explorar la zona. Encontró vegetación extraña, restos de metal enterrado y marcas recientes, muy recientes. Huella tras huella. No eran de él. No eran de Irka. No eran de Torak. Corrió de regreso al campamento. Y entonces lo supo, los habían rastreado. La selva susurraba de forma distinta. No era viento. Era movimiento. Cuando Irka salió del templo, con una manta alrededor del cuerpo y el cabello desordenado, Matías la atrapó en sus brazos. Tenemos que movernos, dijo, con los dientes apretados. Nos encontraron. Ella lo miró con terror contenido. Y cuando giraron, vieron a Torak. El titán no rugía. No se movía. Solo miraba un punto específico entre los árboles. Una sombra. Una silueta. Un disparo cortó el aire.
Matías empujó a Irka al suelo. Un rayo pasó rozando su espalda. Cazadores. El refugio ya no era seguro. Nada lo era. Pero esta vez, Matías no pensaba escapar. Esta vez, la lucha lo había alcanzado. Y él estaba listo. El aire del amanecer se llenó de ceniza cuando los primeros proyectiles golpearon las ruinas. El templo tembló. Las columnas se quebraron con un rugido sordo, y escombros ardientes cayeron sobre las piedras antiguas. Matías rodó con Irka entre los brazos, cubriéndola con su cuerpo mientras Torak saltaba hacia la línea enemiga con una furia desatada. No hubo advertencia. No hubo ultimátum. Los cazadores no venían a negociar. Venían a matar. Torak se abalanzó sobre la primera nave de asalto con la violencia de una tormenta. Sus garras se hundieron en el fuselaje como cuchillas de obsidiana. El impacto lanzó la nave al suelo, donde explotó en una esfera de fuego. Los soldados que saltaban por las laderas fueron destrozados antes de que pudieran organizarse. El monstruo era rápido, demasiado rápido. Imparable. Su rugido perforaba los tímpanos, hacía sangrar los oídos de quienes osaban enfrentarlo. Matías, con el blaster en una mano y la otra sujetando a Irka, corrió hacia la zona más alta del templo. Necesitaban ventaja visual. Ella sangraba de una herida en el costado, pero no se quejaba. No quería ser una carga. Ponme en el suelo, puedo disparar, jadeó entre dientes. Él negó con la cabeza mientras disparaba hacia los árboles, derribando a un francotirador encaramado entre las ramas. No te suelto, Irka. No otra vez. Una granada aterrizó cerca. Matías la pateó justo antes de que explotara, pero la onda expansiva lo lanzó contra una roca. El impacto lo dejó aturdido unos segundos. Irka rodó por el suelo. Cuando abrió los ojos, ella estaba a unos metros de distancia, jadeando, arrastrándose hacia él. Sus dedos se estiraban como si al alcanzarlo pudiera volver a respirar. Y entonces, lo vio. Uno de los cazadores saltó desde las alturas con una lanza de energía apuntando directo a su espalda. El tiempo se ralentizó. Irka gritó. Matías intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Y justo antes de que el arma tocara su piel, una sombra gigantesca cubrió el cielo. Torak. El monstruo aterrizó entre ellos con un impacto que sacudió la tierra. Su cola barrió al atacante, partiéndolo en dos. Luego giró, humeando por las heridas, con el hocico cubierto de sangre fresca. Pero esta vez no rugió al enemigo. Rugió al cielo. Un sonido que no se había escuchado desde las guerras de extinción. Todo se detuvo. Incluso los cazadores se quedaron congelados. Irka se arrastró hasta Matías. Lo abrazó. Le tocó el rostro, sucio, herido, empapado de sudor. Matías, mírame. Quédate conmigo. Él apenas abrió los ojos, pero asintió. Torak, aún de pie, recibió otro disparo. Esta vez en el pecho. La criatura tropezó. Cayó de rodillas. Matías intentó levantarse. No por rabia. Por desesperación. Tomó el arma caída a su lado, se incorporó tambaleante, y disparó hacia el artillero que había herido a Torak. 3 disparos. El último le atravesó el casco. El cazador cayó. Pero ya no importaba. Más naves descendían. Refuerzos. Tropas con armaduras pesadas y escudos de energía. La jungla se llenaba de ellos. Matías miró a Irka. Sus rostros casi se tocaban. El mundo alrededor ardía. No voy a dejar que te lleven. Ella negó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y yo no dejaré que muera solo. Torak se irguió con dificultad. Sus alas desgarradas, su cuerpo cubierto de heridas. Caminó hacia ellos lentamente. Una vez más. Y se colocó entre ellos y los cazadores. Matías lo entendió sin palabras. Torak sabía que iba a morir. Pero moriría protegiéndolos. Un grupo de soldados abrió fuego. El cielo se tiñó de azul eléctrico. Torak rugió por última vez, y el rugido fue tan profundo, tan monstruoso, tan humano, que el sonido quebró árboles y rasgó los cielos. Luego, cargó. No por furia. Por amor. Por ellos. El humo lo cubría todo. La jungla ardía en llamas verdes y negras, y las ruinas se desmoronaban como un recuerdo olvidado. El rugido final de Torak aún resonaba entre las montañas, incluso cuando su cuerpo yacía inmóvil, rodeado de cráteres y metal derretido. Matías no lloraba. No tenía fuerzas para hacerlo. Sus piernas apenas lo sostenían mientras se acercaba a la criatura caída.
Cada paso lo sentía como una traición. Torak había dado todo por ellos. Por él. Por ella. El pecho de la bestia subía y bajaba lentamente. No estaba muerto, todavía. Pero no quedaba mucho. Su piel acorazada estaba quemada, astillada, desgarrada en líneas profundas que parecían cicatrices de siglos. Irka lo seguía, tambaleándose. Su costado seguía sangrando, pero no se quejaba. Solo miraba al titán con ojos llenos de respeto. Ya no era una bestia. Era un ser. Un amigo. Torak, susurró Matías, cayendo de rodillas junto a su enorme hocico. Los ojos ígneos del monstruo se abrieron apenas. Uno de ellos ya no brillaba. El otro lo observó fijamente. Y por un instante, Matías creyó ver gratitud. No tienes que quedarte, murmuró Matías, colocando la mano sobre su lomo herido. Ya hiciste suficiente. Nos diste todo. Torak emitió un sonido profundo, más suave esta vez. Como un suspiro. Un adiós. Entonces Matías sintió algo extraño. Como un calor que subía desde el suelo, que le quemaba las venas, que hacía latir su pecho como si el mismo planeta hablara a través de él. El cuerpo de Torak brilló con un leve resplandor. Irka dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Matías apretó los dientes. Sus dedos se hundían en la carne caliente de la criatura, y su mente era arrastrada a otra parte, un espacio sin tiempo, sin forma. Un recuerdo que no era suyo. Vio a Torak de joven. Libre. Feliz. Jugando entre montañas cristalinas, antes de la guerra, antes de que los ejércitos lo convirtieran en arma. Sintió su dolor cuando le arrancaron todo. Cuando fue encadenado. Cuando olvidó cómo era vivir sin matar. Y luego, lo vio a él. A sí mismo. Pequeño. Humano. Vulnerable. Pero caminando sin miedo. Ofreciéndole palabras. No órdenes. No castigos. Solo un motivo. Salvarla. El alma de la criatura se fundía con la suya. No como posesión. Como herencia. Un último regalo. Un último vínculo. Matías jadeó cuando la conexión se rompió. Cayó hacia atrás. El cuerpo de Torak dejó de moverse. Ya no respiraba. Pero su esencia permanecía dentro de él. Irka corrió a su lado. Lo abrazó, sosteniéndolo mientras él temblaba. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Matías abrió los ojos. Algo en ellos había cambiado. Ya no brillaban como antes. Ahora, en el centro de su pupila, había un punto rojo, como un eco del fuego de Torak. No lo sé, respondió, apenas audiblemente. Pero está dentro de mí. Puedo sentirlo. Ella lo miró con sorpresa y miedo mezclados. Pero también con algo más, confianza. Los dos se quedaron junto al cadáver del titán un largo tiempo. El cielo rugía con nuevos truenos, presagio de más guerra. Pero Matías ya no era solo un humano. Y Torak ya no estaba muerto del todo. Irka apretó su mano con fuerza. No nos rendiremos, ¿verdad? Nunca, dijo él, con una voz más profunda, más firme. Ahora, nos toca a nosotros rugir. Y el viento pareció escuchar. Como si el alma del monstruo, ahora viva en su interior, también estuviera de acuerdo. El cielo sobre el planeta sin nombre se había oscurecido por completo. No por la noche, sino por la sombra de las naves que descendían desde la órbita, una flota inmensa, desbordante, como si toda una civilización hubiera declarado la guerra a un solo hombre. Matías observaba en silencio, de pie sobre una roca al borde del antiguo templo, con Irka a su lado. Su herida estaba vendada, su mirada firme. Aquel planeta, antes escondite, ahora se convertiría en el escenario de algo mucho más grande. Él lo sentía. En su sangre. En sus huesos. En su pecho. El alma de Torak no era solo un recuerdo. Era fuerza, presencia, furia contenida y sabiduría ancestral. Un vínculo sellado en la última respiración de la criatura. La tierra bajo sus pies temblaba. Las primeras cápsulas de descenso tocaron el suelo con violencia, liberando soldados con armaduras negras, armas de plasma, escudos tácticos. Sus pasos eran calculados, organizados. Pero había algo que no podían prever. La voluntad de un humano que ya no temía morir. Irka, susurró Matías, girándose hacia ella. Si todo esto sale mal, si no vuelvo. Ella no lo dejó terminar. Lo sujetó por el rostro y lo besó, con la urgencia de quien no quiere hablar de despedidas. Sus labios temblaban, pero no por miedo. Por amor.
por todo lo que ya habían vivido, por lo que aún podía ser. Volverás. Porque no puedes dejarme sola. Porque te necesito, dijo ella, mirándolo fijamente. Y porque tú, ya no eres solo tú. Matías sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sin dolor. Cuando los soldados irrumpieron en el templo, encontraron vacío. Solo estatuas caídas, columnas rotas, y un eco entre las paredes. Pero no estaban solos. Desde lo alto, Matías descendió como un rayo, con la velocidad de un predador, su cuerpo ardiendo con una energía que no era humana. Su piel brillaba en ciertos puntos, como si fragmentos de armadura viviente emergieran desde dentro. Sus ojos, más rojos que la sangre, eran los de un titán. El primer escuadrón no tuvo oportunidad. Los derribó con precisión brutal, no con armas, sino con sus manos. Cada golpe era como el zarpazo de una bestia. Irka, oculta en las sombras, activó el viejo sistema de defensa de las ruinas. Torres de energía emergieron, disparando relámpagos que desintegraban a los invasores. Ella no era una princesa débil. Era descendiente de reyes de guerra. Y esta vez, luchaba por su rey. El combate duró horas. Los refuerzos llegaban por oleadas, pero algo había cambiado. El miedo se había invertido. Los soldados miraban a Matías con terror. Murmuraban entre ellos. Es él. El humano que domó a la bestia. No. Ahora es la bestia. El general enemigo, desde su nave insignia, observaba en las pantallas cómo sus tropas caían una por una. Frunció el ceño. No podía aceptar esa derrota. No por un humano. Disparen el cañón orbital. Ahora, ordenó. Desde la órbita, una columna de energía descendió como un juicio divino. Todo el templo fue engullido por la luz. El silencio reinó. Hasta que una figura emergió caminando desde el cráter humeante. Matías. Iluminado desde dentro. Respirando con dificultad, pero ileso. Irka apareció detrás de él, su ropa rasgada, su rostro cubierto de hollín, pero con una sonrisa viva. Matías levantó la mano al cielo. Y rugió. No un rugido de animal. Un rugido de victoria. Una onda expansiva invisible sacudió la atmósfera. La nave orbital tembló. Los sistemas cayeron. Las armas se fundieron. Una a una, las naves del enemigo comenzaron a caer al planeta como estrellas moribundas. Las tropas en tierra soltaron las armas. Nadie dio la orden. Simplemente, se rindieron. Días después, entre los restos del templo, Irka descansaba con la cabeza sobre el pecho de Matías. Torak ya no estaba, pero algo de él siempre vivía en ese corazón que ahora latía por los dos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella, acariciando su rostro con suavidad. Lo que queramos, respondió él, besando su frente. Este mundo ya no nos casa. Podemos empezar uno nuevo. Y lo hicieron. Fundaron un pequeño asentamiento entre las ruinas, donde humanos y exiliados comenzaron a llegar. No como refugiados, sino como libres. Con el tiempo, se volvió una leyenda. Dicen que si uno camina en silencio por las montañas cercanas, aún puede escucharse un rugido antiguo entre el viento. No de guerra, sino de amor.